Hoy os voy a hablar de si le están haciendo la cama a Xavi Alonso los jugadores o no le están haciendo la cama y todo discurre dentro de una normalidad. Os he pedido muchas veces que hipeéis, gesto de like. Inmediatamente os va a salir hipear. Apretáis ahí y ya está, tan fácil como eso. Lo tenéis que hacer eso sí en el móvil, ¿vale? Venga, vamos al lío del Montepío, que es que Xavi Alonso puede estar discutido dentro del vestuario. A ver, yo os voy a contar como siempre, como siempre. No voy a desmentir a nadie, no es mi intención en este vídeo desmentir a nadie. Respeto mucho la opinión de los compañeros, bueno, de la gran mayoría de los compañeros. Otros, pues ya no les respeto tanto porque entiendo que muchas veces su información viene marcada pues por los likes o por los visionados que pueda tener ese vídeo y por tanto, bueno, esos me merecen poco respeto. Pero en la mayoría de los casos creo que tienen una información que puede ser diferente a la que tengo yo. Pero al lío, al lío. Hasta donde yo sé, hasta donde yo os puedo contar, en principio, Xavi Alonso puede estar discutido dentro del vestuario, pero eso es algo que forma parte del mundo del fútbol. Hay jugadores dentro de un vestuario contentos y descontentos. Los que juegan más, pues están muy satisfechos con el entrenador. Los que juegan menos, pues se ponen caritas o están a disgusto, se quejan, hablan, muestran su descontento. Muchas veces no hacia el primer entrenador y se lo cuentan al segundo entrenador. Yo siempre he dicho lo mismo. En el mundo del fútbol, el papel del segundo entrenador, por eso muchas veces ves como gente que es muy buena como segundo entrenador, después cuando llega al primer puesto, pues ya no es tan bueno y tiene que regresar nuevamente a ocupar esa plaza en el escalafón de la comisión técnica o del comité técnico o del equipo técnico que tenga un entrenador. Yo eso lo viví, por ejemplo, dentro de un vestuario. Alguien puede decir, verá, pero tú qué coño sabes de lo que se vive y cómo piensan los futbolistas dentro de un vestuario de primera división. Bueno, pues afortunadamente he tenido la oportunidad y tuve la oportunidad de vivirlo y eso pues me da cierto conocimiento de cómo se mueven los futbolistas dentro de un vestuario. En el Deportivo de La Coruña, y era un equipo de superélite, equiparable a nivel de estrellas a este Real Madrid o al Fútbol Club Barcelona o al Bayern de Múnich. No olvidemos que en aquel Deportivo de La Coruña, que acabó siendo campeón de liga, pues había un 90% de internacionales, campeones del mundo, como podía ser Mauro Silva, campeones de la Copa América, jugadores que después fueron a parar a equipos como el Bayern de Múnich, como es el caso de Roy Mackay. Por tanto, bueno, allí había jugadores de mucho peso y estrellas rutilantes del fútbol mundial. Y vivías en el día a día situaciones en las que había jugadores que se quejaban, que mostraban su enfado, que hablaban conmigo, pero que hablaban sobre todo con el segundo entrenador para que éste le transmitiera al primer entrenador que necesitaba más minutos, que lo estaba tratando injustamente. Y por eso yo siempre he dicho que el segundo entrenador es un poco el termómetro, ¿no? No puede decantarse del lado de los jugadores, porque eso sería traicionar al primer entrenador, pero tampoco puede delante de los jugadores estar descaradamente volcado con el primer entrenador. ¿Por qué? Porque entonces los jugadores no tienen confianza para mostrarle sus gustos o sus disgustos con el técnico que lleve en ese momento el equipo. Y por la información que tengo, en el Real Madrid está pasando un poco eso. No hay jugadores que le quieran hacer la cama, no hay jugadores que quieran cargarse a Xavi Alonso. Sí hay jugadores que están enfadados. No hace falta dar muchos nombres. Mirando las alineaciones, mirando el reparto de puntos que tienen todos y cada uno de los futbolistas del Real Madrid, pues podemos intuir y podemos saber quiénes son los jugadores que están más contentos con la llegada de Xavi Alonso y quiénes les gustaría que siguiera en el primer equipo del Real Madrid Carlo Ancelotti.
evidentemente. ¿Rodrigo está contento? No está contento. Rodrigo ha pasado de ser casi titular indiscutible o titular indiscutible con Ancelotti a no jugar o a jugar muy poco. Jugar, como digo yo muchas veces, los minutos de la basura. ¿Endrick está contento? No está contento. Endrick juega menos o todavía juega menos que lo hacía con Carlo Ancelotti. Por tanto, evidentemente, no tira cohetes cuando ve aparecer por el vestuario Xabi Alonso. Brahim está feliz con los minutos que le da Xabi Alonso. Pues no está feliz. Claro que no está feliz, porque jugaba más con Ancelotti que ahora con Xabi Alonso. Y así podemos ir repasando. Valverde le gustaría más jugar en el centro del campo que de lateral. Ya lo sabemos y eso ya lo ha dicho el propio futbolista. Por tanto, no es que esté en contra de Xabi Alonso, pero sí le gustaba más la posición y el estatus que tenía con Carlo Ancelotti. Y así podemos seguir, pero es que también Valverde estaba descontento el año pasado cuando el entrenador lo puso en el carril derecho y lo puso algún día de lateral. Bueno, no es que ya lo dijera él o se lo hiciera saber a Ancelotti, es que su propia mujer explicó en redes sociales que era esto de que jugara su marido en esa posición que lo ponía Ancelotti, en donde ella creía que rendía menos que en el puesto de centrocampista. Por tanto, la información que yo tengo, insisto, hablando con gente importante del Real Madrid, es que nadie le está haciendo la cama a Xabi Alonso, que la situación entra dentro de la normalidad del día a día de un equipo, que evidentemente cuando vas ganando y cuando ganas todos los partidos, los que están descontentos tampoco asoman la patita, porque son conscientes de que les pueden señalar con el dedo. Y ahora que llegan las derrotas o que ha llegado alguna derrota, pues evidentemente pues la rumorología empieza a funcionar y se habla de la situación y del malestar de algunos futbolistas del Real Madrid. Pero insisto, nada que no pase habitualmente, nada que no forme parte del mundo del fútbol, nada que no acontezca también en el Fútbol Club Barcelona, por poner un ejemplo, con Hansi Flick. Evidentemente, Bernal estaba más contento el año pasado con Flick que lo está este año. ¿Por qué? Pues porque no está jugando. Casado estaba más contento el año pasado que este año. ¿Por qué? Porque el año pasado jugó prácticamente, después de la lesión de Bernal, casi todos los partidos y este año pues ya no está tan feliz. Fermín este año está, supongo, muy contento. El año pasado, que no jugaba tanto, pues incluso pues, se pudo plantear el marcharse este verano al Chelsea. Por eso digo que el malestar que puede existir, que no digo que no exista, de algunos jugadores para con Xabi Alonso, es algo normal en el mundo del fútbol y sobre todo cuando llegan las derrotas. Que hay cosas de Xabi Alonso que gustan menos y había cosas de Ancelotti que gustaban más, sí. Que Xabi Alonso es más pesado, es más insistente en sus planteamientos, en sus sistemas de entrenamiento que lo era Carlo Ancelotti. Seguro que también, seguro que también. Que a los jugadores les gusta menos o a algunos jugadores les gusta poco aquello de ver demasiadas sesiones de vídeo. Ya, pero es que eso también le pasó a Guardiola cuando llegó al primer equipo del Barcelona, también le pasó a Mourinho en el Real Madrid, en el Inter y en los equipos que ha estado. O sea, bueno, pues evidentemente cada maestrillo tiene su librillo y para los jugadores yo entiendo que era más cómodo, o para algunos jugadores o para muchos jugadores, incluso los titulares, era más cómodo a lo mejor el sistema de entrenamientos de Carlo Ancelotti que el sistema de trabajo y de entrenamientos de Xabi Alonso. Pero de ahí a decir que los jugadores le están haciendo la cama, que hay una gran mayoría que están molestos con Xabi Alonso, que no les gusta Xabi Alonso, yo creo que hay una diferencia abismal. Entre otras cosas,
porque siempre digo lo mismo. Cuando plantean que es que este Madrid o el Madrid está acostumbrado a entrenadores blandos, a entrenadores que les dejen hacer, a entrenadores que no les exijan mucho. Oiga, eso es dudar de la profesionalidad de los futbolistas. Los futbolistas del Real Madrid, como los de cualquier equipo, se adaptan porque son profesionales al entrenador que tengan. Y si el entrenador o les hace trabajar más, pues se tienen que adaptar también a ese tipo de entrenamientos. Y yo sigo pensando que no hay ningún futbolista que salga a no ganar el partido, que salga a no hacer caso o obedecer las órdenes que le pueda dar su entrenador antes, durante y después del partido. Estoy convencido porque personalidad le sobra, que si Xabi Alonso detectara que hay algún jugador del Real Madrid que no está haciendo caso a lo que él dice, o él pueda intuir, porque espolones tiene Xabi Alonso como jugador ya y como entrenador, si intuyera que hubiera algún jugador que se salta a la torera sus normas y no le hace caso, y lo que busca es intentar cesarlo o que lo cesen como entrenador, vamos, lo que es hacer la cama, Xabi Alonso tomaría la decisión, moriría matando, como digo yo. Porque, repito, personalidad le sobra. No solo en el mundo del fútbol, sino también fuera del fútbol. Y si queréis, miramos a ver lo que ha pasado con el tema de Hacienda, en donde Xabi Alonso se arriesgó a ir a la cárcel si los tribunales no le hubieran dado la razón al bueno de Xabi Alonso. Pero voy más lejos. Si hay alguno que piensa hacerle la cama a Xabi Alonso, creo que va por mal camino. Porque, aunque es verdad que públicamente nadie en el Real Madrid, en el tema Vinicius, pues ha salido a la palestra para reforzar la postura del entrenador, lo que sí puedo afirmar, y esto es una información, es que nadie en el Real Madrid se ha planteado que Xabi Alonso no finiquite o no finalice su contrato de 3 años con el Real Madrid. No solo piensan eso, en la continuidad de Xabi Alonso, sino que en la T4 la idea, en principio, sería, y el deseo, que Xabi Alonso no es que agote los 3 años de contrato, es que, aunque en el fútbol se dan muchas vueltas, en estos momentos, en el Real Madrid, lo que les gustaría es ampliar el contrato de Xabi Alonso. No ahora, evidentemente, porque está en su primer año de contrato, pero sí la próxima temporada, pues pensar en un futuro más largo de Xabi Alonso con el Real Madrid. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto del fútbol, ¿eh? Lo que ahora es blanco, dentro de 4 días puede ser negro. O sea, en la continuidad o no continuidad, o lo felices que están o no. Ahora están felices todos porque el Real Madrid pues está líder de la Liga Española, porque está entre los 8 mejores de la Champions, porque todo va bastante bien encarrilado. Es evidente que todo el mundo se pregunta el porqué de estos 2 partidos, no por el empate y por la derrota en Liverpool, sino bueno, por las sensaciones que hubo. Pero, como diría Bordalás, papá, esto es fútbol y esto también lo hemos visto. Que equipos que empiezan bien, que empiezan teniendo muy claro cuáles son los sistemas, cuáles son los planteamientos, pues pegan un bajón incomprensible. Bueno, pues esto le pasó al Barcelona el año pasado. Empezó regular, no, empezó muy bien, tuvo un parón espectacular, volvió a recuperarse y hubo mes y medio en el que no daban una patada a un bote. Y eso posibilitó que el Atlético de Madrid, que el Real Madrid, pues se acercaran al FC Barcelona y pusieran en peligro el posible título que al final acabaron consiguiendo porque a partir de enero volvieron otra vez a reaccionar. Por tanto, lo que os quería contar es que la información que yo tengo
es que no hay dudas con Xabi Alonso en la T4 y que hay jugadores, y en el club son conscientes, de que están más o menos descontentos con Xabi Alonso, pero que nadie le está haciendo la cama al entrenador madridista y ningún jugador sale al terreno de juego pensando más en la derrota que en la victoria. Por tanto, tranquilidad, tranquilidad, que por la información que yo tengo, tenemos a Xabi Alonso para mucho tiempo. Si queréis, si os apetece, nos dejáis un like. Si además nos dejáis un comentario, maravilloso. Si además es información, todavía mejor, porque así le damos más datos a la audiencia que tenemos. Si sois nuevos y os suscribís, ayudáis mucho a este canal. Y si además le dais, como os dije antes al principio, a hipear, eso ya va a ser la releche.